Las personas alguna vez pensaron que el trueno era la ira de un dios, y pensaban que la enfermedad era una maldición. Creían que las sequías eran castigos, también creían que todo lo que no podían explicar estaba controlado por seres invisibles. Pero a medida que aprendimos más, esos seres invisibles se fueron encogiendo. Cada paso del progreso humano los empujó más hacia las sombras. En un mundo lleno de peligros y misterios, las historias hacían que lo desconocido pareciera seguro. Dieron nombres a fuerzas invisibles, inventaron reglas para evitar castigos de poderes no vistos. Pero estas historias se escribieron cuando la gente sabía casi nada sobre el mundo. Hoy sabemos mucho más, sabemos por qué llueve, sabemos qué causa las enfermedades y sabemos cómo se forman las estrellas. Entendemos la evolución, la gravedad y la biología. Pero la religión se quedó congelada en ideas creadas por personas que no sabían nada de esto. Todos somos ateos respecto a la mayoría de los dioses en los que la humanidad ha creído. Algunos simplemente vamos un dios más lejos. Esto muestra cómo las religiones se cancelan entre sí. Miles de millones de personas rechazan miles de otras religiones. Y, sin embargo, cada grupo cree que la suya es la única verdadera. Si alguien hubiera nacido en Arabia Saudita, probablemente sería musulmán. Si hubiera nacido en India, probablemente sería hindú. Si hubiera nacido en Italia, probablemente sería cristiano. La creencia depende mucho de dónde nace alguien. Esto sugiere que la religión no se basa en la verdad, sino en la cultura y la geografía. Declaraciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. La religión hace la declaración más extraordinaria de todas, que un ser sobrenatural controla el universo, y aún así, no ofrece ninguna evidencia que pueda probarse, repetirse o verificarse. En cambio, pide fe. Pero la fe no es un camino hacia la verdad, es creer sin evidencia. Cuando los científicos hacen afirmaciones, deben mostrar pruebas. Si las pruebas son débiles, sus afirmaciones son rechazadas. La religión, en cambio, exige un trato especial. Espera que creamos sin cuestionar. Este enfoque no sería aceptado en ninguna otra área de la vida. Millones oran diariamente pidiendo ayuda. Sin embargo, los estudios muestran que la oración no cambia los resultados. Las personas que oran se enferman, y mueren al mismo ritmo que las que no lo hacen. Si la oración funcionara, los hospitales registrarían las oraciones junto con la medicina. Pero no lo hacen, porque los resultados no lo respaldan. Los textos religiosos están llenos de ellos. Pero, ¿dónde están los milagros modernos? No vemos miembros amputados volver a crecer. No vemos montañas moverse. En cambio, escuchamos historias vagas que no pueden confirmarse. La tecnología moderna nos permite grabar casi todo. Y aún así, nunca se ha captado un milagro claro. Algunos dicen que la religión da moralidad. Pero la moralidad existía antes de la religión. Incluso los animales muestran conducta moral, compasión, cooperación, justicia. No necesitamos textos antiguos para saber que matar está mal o que la bondad es buena. La moralidad crece de la empatía, la experiencia y la razón. Sam Harris explica que la religión a menudo falla en la moralidad. Muchos textos religiosos contienen reglas que permiten la esclavitud, maltratan a las mujeres o fomentan la violencia contra extraños. Hoy la gente ignora esas partes porque saben que están mal, no porque la religión los haya enseñado mejor. De hecho, el progreso humano ha mejorado la moralidad a pesar de muchas enseñanzas religiosas, no gracias a ellas. Los textos religiosos se contradicen a sí mismos. En un lugar predican paz, en otro, ordenan violencia, en un capítulo promueven el amor y en otro, fomentan la crueldad. Si estos textos fueran escritos por un ser perfecto, no estarían tan llenos de errores y contradicciones. Los textos antiguos afirman que la tierra se hizo en días, que los humanos aparecieron totalmente formados, que los animales fueron creados tal como son. Pero la ciencia muestra que la vida evolucionó durante miles de millones de años. Los fósiles muestran el cambio gradual de las especies. El ADN muestra nuestra conexión con todo ser vivo. La evidencia es clara, profunda e innegable. La idea de un infierno eterno es especialmente preocupante. Un Dios amoroso no crearía un lugar de tortura sin fin. Los padres no torturan a los hijos para siempre por desobediencia. El concepto del infierno no es moral, es cruel. Refleja los miedos humanos, no la justicia divina. Lo que puede afirmarse sin evidencia, puede descartarse sin evidencia. La religión nos pide creer las afirmaciones más importantes sobre la vida, la muerte y la eternidad sin ofrecer pruebas reales. No es una forma razonable de creer.
La gente suele decir que la religión da sentido a la vida. Pero el sentido proviene de las relaciones, el conocimiento, el amor, la creatividad y el descubrimiento. No necesitamos mitos para sentir propósito. Creamos nuestro propio propósito en cómo vivimos y cómo tratamos a los demás. La religión a menudo divide a las personas, y se han librado guerras en su nombre. Familias se han roto por diferencias de creencias e incluso hoy, la gente mata y odia por diferencias religiosas. Un sistema que divide a las personas tan profundamente no puede ser la mejor guía para la unidad y la paz. Las religiones a menudo se oponen al progreso. Lucharon contra la idea de que la Tierra orbita alrededor del Sol y resistieron el estudio de la anatomía. Condenaron a quienes sugerían que las enfermedades tenían causas naturales. Incluso hoy, algunos se oponen a la ciencia que explica el origen humano o trata enfermedades. El miedo a perder poder suele esconderse detrás de afirmaciones de proteger la fe. La promesa de una vida después de la muerte puede hacer que la gente ignore esta vida. En lugar de resolver problemas reales, algunos esperan recompensas tras la muerte. Esto puede retrasar la acción contra la pobreza, la injusticia o el cambio climático. El mundo sufre mientras la gente deposita esperanzas en futuros invisibles. Daniel Dennett llama a la religión un parásito universal. Se alimenta de los miedos, esperanzas e ignorancia humanas para sobrevivir. Se propaga adhiriéndose a la enseñanza en la infancia, a la necesidad emocional y a la presión social. Una vez aceptada, resiste el cuestionamiento porque cuestionar se siente como traición. Los líderes religiosos a menudo tienen gran poder y aseguran hablar en nombre de dioses. Este poder puede usarse para control, riqueza e influencia. Hemos visto escándalos, abusos y corrupción en muchos grupos religiosos. El poder sin responsabilidad siempre es peligroso. Si la religión fuera verdad, no necesitaría protección contra las críticas. La verdad resiste las preguntas y, sin embargo, en muchos lugares es peligroso cuestionar la religión. Las leyes de blasfemia, las amenazas y la violencia se usan para silenciar a los críticos. Este miedo muestra inseguridad, no fortaleza. Las religiones cambian con el tiempo porque la gente las cambia. Reglas que alguna vez se vieron como inquebrantables ahora son ignoradas o reinterpretadas. Esto muestra que el crecimiento moral proviene de los humanos, no de mandatos divinos. Si las reglas fueran perfectas, no necesitarían actualizaciones. No necesitamos religión para sentir asombro, ya que el universo está lleno de maravillas. La inmensidad del espacio, la complejidad de la vida, la belleza de la naturaleza, todo inspira emociones profundas. La ciencia nos muestra maravillas que los textos antiguos jamás imaginaron. También debemos recordar el sufrimiento causado en nombre de la religión. La Inquisición, las casas de brujas, los asesinatos por honor, las conversiones forzadas y las incontables guerras muestran el lado oscuro de la fe. La creencia que exige obediencia a cualquier costo ha provocado un dolor terrible. Algunos dicen que la religión consuela a las personas en tiempos difíciles. Puede sentirse reconfortante, pero sentir consuelo no hace que algo sea verdad. Creer en algo porque nos hace sentir mejor no prueba que exista. Muchas ideas falsas pueden resultar reconfortantes, pero el consuelo no es una prueba de verdad. La gente también argumenta que la religión inspira buenas obras, pero la bondad no requiere creencia en dioses. Personas que no creen en ninguna religión donan, hacen voluntariado y ayudan a otros cada día. La bondad proviene de la empatía, de la humanidad compartida y del deseo de aliviar el sufrimiento, no del miedo al castigo divino o la esperanza de una recompensa. Muchas reglas religiosas antiguas reflejan la época en que fueron escritas. Prohibían comer ciertos alimentos, usar cierta ropa o realizar ciertos trabajos en determinados días. Estas reglas se basaban en el conocimiento limitado y la cultura de los pueblos antiguos. Hoy no tienen sentido. Y aún así, millones siguen obedeciéndolas como si fueran verdades eternas. También vemos cómo las religiones discrepan entre sí. Diferentes credos enseñan distintos dioses, distintas reglas y diferentes caminos hacia la salvación. Si uno fuera verdadero, ¿por qué existen tantos? Si un Dios quisiera que todas las personas conocieran la verdad, ¿por qué permitir tanta confusión? La existencia de tantas religiones en competencia sugiere que son creaciones humanas moldeadas por la historia y la cultura. Las historias religiosas a menudo contienen mitos que reflejan miedos y esperanzas humanas. Estos relatos reflejan mitologías de muchas culturas antiguas. Historias similares aparecen en otras tradiciones mucho antes de que algunos textos religiosos fueran escritos. No son únicas y no prueban autoría divina. El problema del mal sigue siendo uno de los mayores desafíos para la creencia religiosa.
Si un Dios es todopoderoso y todo amoroso, ¿por qué existe tanto sufrimiento? ¿Por qué mueren niños de enfermedades? ¿Por qué los desastres naturales matan a personas inocentes? ¿Por qué hay tanto dolor, crueldad e injusticia? Las respuestas comunes, libre albedrío, pruebas de fe, planes misteriosos, no explican el sufrimiento inútil que no sirve a ningún propósito. El universo no se comporta como si estuviera siendo cuidadosamente vigilado. Se comporta como un lugar que sigue leyes naturales sin interferencia. Las estrellas explotan, los planetas colisionan, las enfermedades se propagan, ocurren accidentes. Si un Dios existe, parece o bien impotente o bien indiferente. Esto no es lo que esperaríamos de un creador todo amoroso. Las experiencias religiosas a menudo se presentan como prueba personal de los dioses. Las personas sienten muchas cosas, visiones, voces, emociones que pueden explicarse por la psicología, la química cerebral o la sugestión cultural. Personas de distintas religiones reportan experiencias similares, aunque creen en dioses diferentes. Esto muestra que la experiencia es humana, no divina. Sabemos que los sentimientos espirituales pueden ser estimulados por ciertas actividades cerebrales. Personas con lesiones o trastornos específicos en el cerebro a veces reportan experiencias religiosas. Esto sugiere que lo que se siente como contacto con lo divino puede ser simplemente actividad dentro de nuestra propia mente. El concepto de almas y vida después de la muerte también carece de evidencia. A pesar de siglos de creencias, no existe prueba alguna de que la conciencia sobreviva a la muerte. Los recuerdos, pensamientos e identidad están ligados al cerebro. Cuando el cerebro se daña, la personalidad y la memoria cambian. Esto sugiere fuertemente que la conciencia es producto del cerebro, no de un alma separada. Las leyes religiosas también se han usado para suprimir el progreso en áreas como los derechos de las mujeres, los derechos LGBTQ y la investigación científica. Muchas de las libertades que disfrutamos hoy se ganaron desafiando la autoridad religiosa, no siguiéndola. El progreso a menudo requiere cuestionar viejas creencias y negarse a aceptar reglas obsoletas. La religión suele enseñarse a los niños antes de que puedan pensar críticamente. Este condicionamiento temprano hace que la creencia parezca natural. Pero enseñar creencias sin evidencia a mentes jóvenes no es educación. La verdadera comprensión surge de permitir preguntas y enseñar cómo buscar pruebas. Incluso muchas personas religiosas hoy rechazan en silencio partes de sus propias tradiciones. Aceptan la ciencia, ignoran reglas antiguas y reinterpretan los textos para ajustarlos a valores modernos. Esto muestra que el crecimiento moral e intelectual ocurre cuando la gente usa la razón, no cuando sigue ciegamente textos antiguos. La tecnología ha expuesto a las personas a información como nunca antes. En el pasado, la gente vivía y moría dentro de un solo sistema de creencias. Ahora, cualquiera puede estudiar historia, ciencia, filosofía e ideas en competencia. Internet ha hecho más difícil que la religión controle la información. El conocimiento rompe las cadenas de la ignorancia. A medida que las personas adquieren más educación, la creencia religiosa suele disminuir. En muchos países altamente educados, la religión está encogiéndose. La gente ve que los dioses no son necesarios para explicar la naturaleza o guiar la moralidad. Encuentran propósito en la vida misma, no en promesas de otro mundo, pero la curiosidad es lo que nos impulsa hacia adelante. La ciencia admite cuando está equivocada y cambia con nueva evidencia. La religión, en cambio, suele resistirse al cambio, incluso cuando se demuestra que está equivocada. Sam Harris señala que ahora tenemos mejores herramientas para guiar nuestro comportamiento. La razón, la ciencia, la empatía y la experiencia humana compartida brindan una base mucho más sólida para la moralidad que los libros antiguos. Estas herramientas nos permiten ajustarnos a medida que aprendemos, corregir errores y crear mejores sociedades. La religión alguna vez ayudó a los primeros humanos a construir comunidades. Pero hoy, a menudo, crea división, retrasa el progreso y se aferra a ideas obsoletas. Ya no necesitamos mitos para explicar lo que ahora podemos entender. Ya no necesitamos el miedo para moldear nuestra moralidad. Ya no necesitamos seres invisibles para darnos significado. El mundo enfrenta desafíos reales: el cambio climático, la pobreza, la enfermedad, la injusticia. Estos problemas requieren soluciones reales, no oraciones ni rituales. Esperar ayuda divina retrasa la acción que debemos tomar nosotros mismos. Dejar atrás la religión no se trata de perder el sentido. Se trata de liberar la mente para buscar respuestas reales. Se trata de enfrentar el mundo tal como es, no como viejas historias imaginaron que era.
Se trata de encontrar maravilla en la realidad, no en fantasías. No necesitamos religión para vivir vidas buenas. Necesitamos honestidad, necesitamos razón y necesitamos compasión. Necesitamos valor para enfrentar lo desconocido sin inventar historias para llenar los vacíos. Es hora de dejar atrás la religión, no con ira, sino con claridad, tampoco no con odio, sino con comprensión. No con miedo, sino con confianza en nuestra capacidad de buscar la verdad, construir significado y moldear un mundo mejor con el conocimiento que ahora tenemos.